Irán responde al plan de Trump: no llames acuerdo a tu derrota. Irán eleva el tono frente a Estados Unidos. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Tras el anuncio de Donald Trump sobre un supuesto acuerdo para frenar la escalada, Teherán lo niega rotundamente y responde con dureza. El régimen ha lanzado una salva de misiles en Oriente Medio, en una clara señal de fuerza. Aquí en España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en el Congreso para hablar sobre la situación de España debido al conflicto. El líder socialista ha advertido de las consecuencias de la guerra en Irán y ha cargado contra Estados Unidos e Israel. Sánchez ha hablado de un desastre absoluto. El Gobierno mantiene su rechazo a la escalada militar y pide retomar la vía diplomática en un contexto de creciente división internacional sobre cómo abordar la crisis. La Policía Nacional ha detenido a 3 presuntos integrantes de una célula yihadista que supuestamente planeaba cometer un atentado terrorista en España. Además, otra persona ha sido detenida por presunto espionaje vinculado a Rusia. Según la investigación, vigilaba a un proveedor de drones que suministra material a Ucrania, en plena guerra con Moscú. La operación se enmarca en un contexto de creciente actividad de inteligencia en Europa, donde varios países han reforzado la vigilancia ante posibles actos de sabotaje o espionaje ligados a la guerra de Ucrania. Vamos con la actualidad del día. Irán lanzó una nueva ronda de ataques en todo Oriente Medio en la madrugada del miércoles, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiera en que Washington estaba negociando con Teherán, llegando incluso a afirmar que le habían enviado un regalo. Trump sugirió que este gesto indica que está tratando con las personas adecuadas en las negociaciones de paz secretas. Los medios de comunicación han sugerido que Estados Unidos se está comunicando con Irán a través de la mediación de Pakistán, pero las autoridades iraníes no han confirmado ninguna declaración formal. Van a llegar a un acuerdo. Ayer hicieron algo que fue increíble. De hecho, nos hicieron un regalo. Y el regalo llegó hoy. Era un regalo muy grande que valía una cantidad enorme de dinero. Y no les voy a decir qué es ese regalo. Mientras tanto, en Irán, el excomandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Bagher Solgadr, ha sido nombrado nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en sustitución de Ali Larijani, que murió en un reciente ataque aéreo. En Teherán, la Media Luna Roja ha difundido imágenes de supervivientes rescatados de entre los escombros de edificios residenciales tras los nuevos ataques de Estados Unidos e Israel. Al mismo tiempo se lanzaron misiles por todo Oriente Medio dirigidos contra Israel y las bases que albergan personal militar estadounidense en Kuwait, Bahrein y Jordania. Israel continúa con sus propias operaciones militares en territorio libanés en su campaña contra el grupo Hezbollah respaldado por Irán. Israel ha afirmado que sus fuerzas armadas tomarían el control del sur del Líbano hasta el río Litani, a unos 30 kilómetros de la frontera. Mientras tanto, el gobierno libanés ha declarado persona non grata al enviado diplomático de Irán, dándole 5 días para abandonar el país. La guerra en Irán y sus implicaciones para el Líbano están causando un impacto descomunal y profundo en la población civil de la región, según declaró Euronews el jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados, Barham Salih. La situación es muy grave y ya hay más de 1 millón de personas desplazadas en Líbano y entre 600.000 y 1 millón de hogares en Irán. Esta región necesita paz. Este conflicto no puede seguir así, desestabilizando y afectando las vidas de las personas en toda la región. Y espero que consigamos una paz duradera y justa que no nos lleve a una situación en la que dentro de 6 o 12 meses volvamos a sufrir otra repetición de este tipo de acontecimientos. Esta región no puede permitirse estos ciclos de violencia. Líbano es uno de los países con mayor número de refugiados per cápita del mundo. Alrededor de 130.000 de los 1,3 millones de refugiados sirios que residen en Líbano han regresado a Siria. Sin embargo, Salih subrayó que el desplazamiento no es voluntario y que están regresando en condiciones adversas. Salih también tiene esperanzas en la oferta realizada por Pakistán para celebrar conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que el impacto de la guerra en Oriente Medio representa un escenario mucho peor que el de la invasión estadounidense de Irak en 2003. Sánchez calificó la guerra de absurda, ilegal y cruel en su intervención del miércoles en el Congreso de los Diputados. Es que no estamos ante el mismo escenario que en la guerra ilegal de Irak. Estamos en algo mucho peor, con un potencial de impacto mucho más amplio y mucho más profundo. Vamos a exigir que esta guerra pare, porque no es justo que unos incendien el mundo y los demás tengamos que tragarnos sus cenizas.
No es justo que los españoles y españolas y el resto de europeos y europeas tengan que pagar de su bolsillo la factura de esta guerra ilegal. No es justo que países con menos recursos que Occidente, pienso en África, pienso en la América Latina, vayan a sufrir las terribles consecuencias de esta sinrazón. El presidente del Gobierno se ha negado a permitir que Estados Unidos utilice sus bases militares en territorio español en su ofensiva contra Irán, a pesar de las amenazas del presidente Donald Trump de suspender el comercio con Madrid. La semana pasada, el Gobierno de Sánchez aprobó un amplio paquete de medidas por valor de 5.000 millones de euros destinado a mitigar el impacto económico de la guerra y que incluía una bajada en los impuestos sobre los combustibles. La flotilla Nuestra América desembarcó en Cuba con varias toneladas de alimentos. El principal barco, el Granma 2.0 o Maguro, llegó al puerto de La Habana tras 6 días de viaje desde Progreso de Castro, en México, transportando 14 toneladas de alimentos y medicamentos, 73 paneles solares y 10 bicicletas. A bordo viajaban 32 tripulantes de 10 países que fueron recibidos por representantes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Otras 2 embarcaciones que zarparon de Cancún tuvieron que modificar su rumbo por el mal tiempo. La flotilla busca denunciar la crisis económica y humanitaria en Cuba, agravada por el bloqueo de Estados Unidos, considerado ilegal por la ONU. Organizaciones como Human Rights Watch alertan sobre detenciones arbitrarias y sobre la existencia de más de 1.000 presos políticos en la isla. La Comisión Europea ha aplazado la presentación de una propuesta para prohibir de forma permanente las importaciones de petróleo ruso mientras la guerra en Oriente Medio sigue afectando el poder adquisitivo de la ciudadanía global y mantiene el barril de Brent por encima de los $100. Esta pausa en la legislación, que prevé acabar tanto con el suministro de gas por oleoducto como con la importación de gas natural licuado antes de 2028, se produce además en medio de un intenso enfrentamiento con Hungría y Eslovaquia, los únicos 2 Estados miembros que aún compran petróleo ruso tras el bloqueo del oleoducto Druzhba por parte de Ucrania. No dispongo de una nueva fecha que darles. Lo que puedo asegurarles es que seguimos comprometidos con sacar esta propuesta. Lo que la presidenta pretende dejar muy claro es que volver a importar energía rusa supondría repetir un error del pasado. Sería un error estratégico. Ya hemos logrado aplicar y hacer cumplir la regulación gasística que ya prohíbe desde el miércoles pasado los nuevos contratos de gas a corto y largo plazo y estamos decididos a seguir adelante con otras reformas energéticas. La legislación, que forma parte de la hoja de ruta Repower EU, estaba prevista provisionalmente para el 15 de abril, pero esta fecha ha sido retirada del calendario. La Comisión insiste en que dicha modificación no supone un cambio de políticas y afirma que la propuesta no se ha cancelado y que seguirá publicándose, aunque ya no será a mediados de abril. En una entrevista con Euronews, el embajador de Estados Unidos, Andrew Padder, advirtió de que sería una negligencia económica por parte del Parlamento Europeo rechazar el acuerdo comercial en la votación prevista para este jueves. El acuerdo político entre Estados Unidos y la UE, firmado el verano pasado, triplicaba los aranceles a Europa, al tiempo que reducía a 0 los aranceles sobre los productos industriales estadounidenses, pero su aplicación se ha retrasado en múltiples ocasiones. Fuentes parlamentarias han comunicado a Euronews que se espera que el acuerdo salga adelante, ya que la mayoría de los grupos políticos tienen previsto votar a favor. El acuerdo quedó en suspenso después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminara que los métodos empleados por el presidente Trump eran inconstitucionales. Los legisladores de la UE también se habían resistido a aplicar el acuerdo después de que Trump amenazara con tomar Groenlandia por la fuerza en enero, antes de dar marcha atrás. No creo que Estados Unidos sea el obstáculo. Nosotros hemos cumplido. Estamos esperando a que Europa proceda. La votación del jueves es crucial para la aprobación definitiva, cuya adopción está prevista para abril o mayo. El embajador de Estados Unidos ha dicho que Washington está siguiendo de cerca la situación y esperando con ansiedad. Lisboa pone a prueba su sistema de alerta ante tsunamis. Varias sirenas han sonado en el simulacro para preparar a la población ante posibles catástrofes. El ejercicio de unos 30 minutos incluyó mensajes de evacuación en varios idiomas y forma parte de un plan más amplio para reforzar la seguridad en una ciudad con riesgo sísmico relevante. El objetivo, mejorar la respuesta ciudadana ante emergencias reales. Les dejamos con el reportaje. En Portugal, Lisboa pone a prueba su sistema de evacuación por alerta de tsunami con varias sirenas activadas a lo largo de la desembocadura del río Tajo.
Los ejercicios de simulacro incluyeron la zona ribereña entre la Praça do Império y la Ribeira das Naus, para poner a prueba los procedimientos de evacuación en caso de catástrofe. Las sirenas se activaron a intervalos de entre 20 y 30 minutos, emitiendo mensajes de voz en portugués e inglés para alertar sobre un simulacro de evacuación. La ciudad de Lisboa se considera una zona de riesgo sísmico significativo a escala europea. El terremoto de 1755, que provocó un tsunami de grandes proporciones, causó la destrucción de casi toda la capital portuguesa y fue uno de los más mortíferos de la historia, con más de 10.000 víctimas mortales. Los socialdemócratas de la primera ministra danesa Mette Frederiksen y el bloque de izquierda están a punto de ganar las elecciones generales de Dinamarca, pero parece que no han conseguido la mayoría según dos encuestas a pie de urna publicadas tras el cierre de los colegios electorales este martes por la noche. Las encuestas a pie de urna fueron realizadas por la cadena pública danesa DR y el canal privado TV2. Predicen que el bloque de izquierda obtendrá entre 83 y 86 escaños en el Parlamento de 179 escaños. Se espera que el bloque de derecha consiga entre 75 y 78 escaños, mientras que se considera que los moderados de centro se convertirán en los hacedores de reyes con 14 escaños. La primera ministra Mette Frederiksen, una socialdemócrata que lleva en el cargo desde 2019, era considerada por muchos como la favorita en las encuestas previas a las elecciones, tras plantarle cara al presidente estadounidense Donald Trump en el asunto de Groenlandia. Un tribunal de Estados Unidos ha impuesto una multa de 317 millones de euros a Meta tras determinar que la plataforma perjudicó a sabiendas la salud mental de los niños y ocultó información sobre la explotación sexual infantil. Los miembros del jurado determinaron en su fallo, emitido el martes, que Meta incurrió en prácticas comerciales inaceptables que se aprovechaban injustamente de la vulnerabilidad y la inexperiencia de los niños. Meta no solo sabía lo que iba a pasar, sino que vio cómo se desarrollaban los hechos en tiempo real. En todos y cada uno de los documentos que hemos revisado, Meta vio lo que les estaba pasando a los niños, ya fuera Molly Russell o los niños de Nuevo México, víctimas de sextorsión o de material de abuso sexual infantil. Todo eso es un daño que Meta documentó internamente. El jurado también determinó que se habían producido miles de infracciones de la Ley de Prácticas Desleales del Estado, una ley de Nuevo México que protege a los consumidores frente a las prácticas comerciales desleales. Un portavoz de Meta afirmó que la empresa no está de acuerdo con el veredicto y que lo recurrirá. Meta no tendrá que cambiar ninguna de sus prácticas de inmediato. En mayo tendrá lugar la segunda fase de este juicio, en la que un juez decidirá si las plataformas de Meta constituyen una molestia pública y deben financiar programas públicos para hacer frente a los daños causados. Pompeya es conocida sobre todo por sus ruinas y frescos, pero hace unos 2000 años también era una zona importante de producción de vino. Ahora esa antigua tradición resurge entre las ruinas arqueológicas. Hace 2000 años había viñedos en Pompeya y hoy en día volvemos a tener viñedos con los que producimos vino. Esto nos ayuda a reducir los costes de mantenimiento, pero también, en mi opinión, es una oportunidad fantástica para dar a conocer la historia de Pompeya, que es en gran parte la historia de la agricultura y el campo, y del equilibrio entre las comunidades humanas y el medio ambiente. El vino formaba parte de la vida cotidiana en la antigua Pompeya. La ciudad producía tanto vino que se exportaba a España, al norte de África y hasta lo que hoy es Alemania y Reino Unido. Este proyecto, a mitad de camino entre la agricultura y la arqueología, permite producir unas 30.000 botellas de vino al año. Lo que intentamos hacer es poner de relieve la tradición que vincula lo que hacemos hoy, que no es solo el vino en sí, sino también toda la cultura que lo rodea. El estar juntos, cómo se cultiva y el paisaje en el que se hace con la época romana.
in which this is being done. Todo ello forma parte de una gran tradición y una continuidad que aún perdura. One continuity which still continues. En los frescos bajo la ceniza volcánica, los arqueólogos hallaron indicios de que el vino era parte importante de la antigua sociedad romana. En medio de las guerras en Ucrania y Oriente Medio, ¿qué preocupa más a los ciudadanos de la UE? En tiempos de incertidumbre, 2/3 de los europeos desearían que la UE desempeñara un papel de protección frente a las crisis mundiales y los riesgos de seguridad, según una nueva encuesta del Eurobarómetro. Más de 7 de cada 10 encuestados de la UE dicen estar muy preocupados por los conflictos activos cerca de la UE, mientras las guerras en Ucrania y Oriente Medio siguen causando estragos. Entre los 16 países de la UE donde la guerra era la preocupación más común, los encuestados españoles, italianos y chipriotas fueron los más propensos a expresar una gran preocupación por las guerras. Los españoles, italianos y chipriotas se inquietan también por la dependencia de la UE de países no comunitarios en materia de defensa. Al contrario, los niveles más bajos de preocupación se registraron en Eslovenia, Letonia, Estonia y Chequia. Con el aumento de los precios de la energía provocado por la guerra en Oriente Medio, los ciudadanos de la UE también están preocupados por la dependencia del suministro energético de países no pertenecientes a la UE. Los porcentajes más elevados de personas muy preocupadas por este tema se registraron en Italia, España y Polonia, mientras que los niveles más bajos de preocupación se registraron en Dinamarca, Lituania y Suecia. El 89% afirma que los Estados miembros de la UE deberían estar más unidos ante los retos globales y piden que la UE sea más fuerte a nivel internacional. ¿Quiénes son los autores de desinformación rusa sancionados por la Unión Europea? La propaganda rusa en Europa no siempre proviene del exterior. Los ciudadanos europeos a menudo desempeñan un papel crucial en su difusión. El 16 de marzo Bruselas sancionó a 4 personas por llevar a cabo actividades de manipulación híbrida e injerencia extranjera para Rusia. Adrian Boker, con doble nacionalidad franco-rusa y antiguo miembro del ejército francés, figuraba entre ellos. Intensificó sus actividades propagandísticas tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Moscú, presentándose como corresponsal de guerra independiente. En 2022 afirmó haber regresado a Francia tras un supuesto viaje humanitario a Ucrania. Boker concedió entrevistas a importantes medios de comunicación franceses en las que dijo haber presenciado grandes crímenes cometidos por el ejército ucraniano. Tras una investigación, sus afirmaciones resultaron ser completamente falsas. Boker reside actualmente en Rusia y continúa difundiendo desinformación. Otro individuo sancionado fue Graham Phillips, ex empleado de la ya desaparecida Oficina Central de Información del Reino Unido. Comenzó su carrera difundiendo información sobre Rusia y Ucrania a través del blog Britain Ukraine. Una década después, se convirtió en un youtuber pro-Kremlin que grababa desde el frente en los territorios ocupados por Rusia. La Policía Metropolitana de Londres lo investiga por crímenes de guerra tras las acusaciones de maltrato al prisionero de guerra Aiden Aslin durante una entrevista. Jens Makevicius, nacido en Lituania pero que reside en Rusia desde hace décadas, también fue sancionado. Makevicius trabaja para la televisión estatal rusa desde 1991 presentando diversos programas. El ciudadano ruso Sergei Alexandrovich fue la 4ª persona sancionada. Estas sanciones implican la congelación de los activos de estas personas. Además, los ciudadanos y empresas de la Unión Europea tienen prohibido prestarles asistencia financiera. Hasta aquí las noticias de este miércoles. Gracias por todos los me gusta que nos dejan y los comentarios. Ya saben que ayudan a que la información llegue a más personas. Les dejamos con el tiempo y el no comen del día, en el que verán las marchas que se han producido en Argentina para recordar a las víctimas de la última dictadura cívico-militar que comenzó tras el golpe que se produjo hace 50 años. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo.
nosotros que dejemos paso. Hartu kita koretskia, Ella Maria.